Plutarco Elías Calles, periodo presidencial 1924-1928, elaborado por Elizabeth Mendoza Trejo, del Instituto Sigma, de la licenciatura en Pedagogía, sexto cuatrimestre. Plutarco Elías Calles, periodo presidencial 1924-1928. Nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue hijo natural de Plutarco Elías Lucero, un hombre alcohólico proveniente de una familia de buena posición económica. Se recibió como maestro en 1824. Se dedicó a la enseñanza en Hermosillo y Guaymas sin abandonar la docencia. Intentó tener éxito como agricultor y comerciante. Desde muy joven comenzó a beber como su padre, pero logró dejar el alcohol en 1899. En ese mismo año se casa con Natalia Chacón. Hacia 1903 comenzó a cultivar las tierras de su padre, el rancho de Santa Rosa, pero dejó esas labores para 3 años después. Entonces se trasladó a Agua Prieta, donde el gobernador maderista José María Maytorena lo nombró comisario y se encargó de la aduana. Después de la decena trágica, Elías Calles se aplicó a reclutar voluntarios contra el gobierno de Victoriano Huerta en Estados Unidos y el 5 de marzo de 1913 entró al país con un pequeño contingente para unirse a la lucha contra el asesino de Madero. Calles, designado a jefe de armas de Nogales, quedó bajo las órdenes de Álvaro Obregón, jefe del Ejército Constitucionalista en Sonora, comandante. Para diciembre de 1913, Calles ya era coronel y comandante militar de Hermosillo. Tras la victoria de los constitucionalistas bajo el régimen de Huerta, sobrevino la ruptura entre los revolucionarios que lo habían combatido en Sonora. El gobernante Maytorena apoyó a Villa y se opuso a Venustiano Carranza, con lo que se opuso también a la enemistad de Calles y Obregón. En octubre de 1914, las tropas maytorenistas y villistas pusieron en sitio a la ciudad de Naco, defendida por Plutarco Elías Calles. Después de 3 meses de resistencia, Calles obtuvo la victoria y el grado de general brigadier. Cuando Calles derrotó definitivamente a Maytorena, Carranza le extendió un nombramiento de gobernador y comandante militar en Sonora. El 4 de agosto de 1915, en ese mismo año, fue comandante militar de Sonora. En ese mismo puesto, Calles promulgó leyes moralizadas como la prohibición de bebidas alcohólicas, logró avances en la aplicación de la justicia y expidió medidas para reactivar la economía y la agricultura. Abrió escuelas para huérfanos como si quisiera prevenir el abandono que él mismo pudo sufrir. Expuso al clero del Estado en un acto que presagiaba el mayor conflicto armado de su vida, la Guerra Cristera. En la rebelión de Agua Prieta, en 1920, Calles apoya a Obregón contra Carranza. Asesinado en mayo, los dos sonorenses se convirtieron en 2 máximas figuras de la revolución. Tenían temperamentos opuestos, pero se complementaban. Obregón era jovial, intuitivo, contradictorio. Calles lo contrario, introvertido, serio, reflexivo, congruente. La historia y la política, más que la simpatía y la amistad, los vinculó. Tras la rebelión huertista, el 4 de diciembre de 1924, Calles tomó posesión como presidente en su periodo que abarcó de 1924 a 1928. Trató de repetir lo que había experimentado en Sonora como gobernador. Quiso modernizar al país y reconstruir sus instituciones.
El régimen de Calles racionalizó los presupuestos y mantuvo las inversiones productivas y sociales. Se impulsaron los transportes, terminando el ferrocarril Sur Pacífico, que unía Nogales con Guadalajara. Se inauguró también la carretera México-Puebla, la de Pachuca y después la de México-Puebla, con la de Acapulco. Se elaboraron leyes y campañas de salud pública. Se exaltó el deporte y, como en Sonora, se declaró la guerra al alcoholismo. Desde el principio de su mandato, Calles no conoció la paz con el clero. En 1926, ante el cierre de escuelas religiosas y de expulsión de sacerdotes extranjeros, la Iglesia decidió suspender el culto público. Los obispos no llamaron a la rebelión. La rebelión estalló. En el occidente de México, una parte del pueblo se levantó para defender su religión. Por 3 años los cristeros practicaron una guerra de guerrillas, similar al zapatismo, con una gran caída en la producción agrícola, 200.000 emigrados y 70.000 muertos. Se trató de los conflictos armados más sangrientos y dolorosos de la historia de México. Calles, el reformador norteño, no extendía ni justificaba lo que llamaba fanatismo del Viejo México y momento de la rebelión cristera. Se asomaba un problema más que el horizonte, la sucesión presidencial en 1926. Sonaba la vuelta de Obregón, aunque el lema revolucionario por la reelección, aunque Álvaro Obregón resultó electo, fue asesinado antes de tomar posesión del cargo. En su último informe, después del asesinato, Calles condenó al reeleccionismo y favoreció la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino. Enseguida el jefe máximo de la revolución, como se empezó a llamar, Plutarco Elías Calles, lanzó su gran proyecto político, la creación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. En sus primeras elecciones presidenciales, el nuevo partido lanzó como candidato a Pascual Ortiz Rubio y aplicó por primera vez su tecnología de fraude electoral contra José Vasconcelos, candidato opositor. Al final de noviembre de 1929 se declaró ganador a Ortiz Rubio en unas elecciones que había perdido. A los presidentes Ortiz Rubio, Portes Gil y sucesor Abelardo Rodríguez se les consideró como títeres de Calles. Por eso, a los años que corren de 1928 a 1934, dominados en realidad por el jefe máximo, se le llamó el Maximato. En 1934, Calles propició la llegada de un michoacano, a quien tenía mucho aprecio, Lázaro Cárdenas del Río. Se creía que se trataba de una etapa más del Maximato, pero Cárdenas logró militarizar el poder del sonorense y terminó expulsándolo del país en 1936. Calles vivió exiliado en San Diego, California, 5 años. Hasta que en 1941 el presidente Manuel Ávila Camacho lo convirtió y lo invitó a regresar a México en un momento que demandaba unidad nacional. Por la Segunda Guerra Mundial, Calles se retiró de la vida pública. En privado practicaba religiosamente el espiritismo y 2 semanas antes de fallecer en 1945 afirmó creer en un ser supremo. Como gobernador y presidente quiso desterrar la fe e instituir la razón. Al final, en la hora más oscura, intentó dialogar e interrogar a los muertos. Plutarco Elías Calles, periodo presidencial 1924-1928, elaborado por Elizabeth Mendoza Trejo del Instituto Sigma
la licenciatura en Pedagogía, sexto cuatrimestre. Plutarco Elías Calles, periodo presidencial 1924-1928. Nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue hijo natural de Plutarco Elías Lucero, un hombre alcohólico proveniente de una familia de buena posición económica. Se recibió como maestro en 1824. Se dedicó a la enseñanza en Hermosillo y Guaymas sin abandonar la docencia. Intentó tener éxito como agricultor y comerciante. Desde muy joven comenzó a beber como